Buenos días, soy Juan Gabriel Castañeda, estudiante de la asignatura de Derecho Laboral. Somos el grupo C conformado por Diana Marcela Cuesta Rivera, Wendy Juliet Valencia Castaño y quien les habla Juan Gabriel Castañeda. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el derecho laboral colectivo y el derecho fundamental de asociación. Ahora bien, vamos a hacer una exposición sobre todos los aspectos que encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo en relación con los sindicatos. Al respecto, en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, nos indica que cualquier trabajador es libre de formar parte del sindicato, afiliarse o retirarse en el momento que lo desee y que estos están sometidos a la inspección y vigilancia del gobierno. ¿Pero qué es un sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores de empresas públicas o privadas. Tiene como finalidad defender sus derechos de interés social, económico y profesional. El objetivo principal es el bienestar de los trabajadores, buscando las mejoras salariales, jornadas de descanso, vacaciones, licencias y capacitaciones. En relación con la protección del derecho de asociación, en el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo se considera que son actos atentatorios contra el derecho sindical por parte del empleador obstruir y dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por ley. Despedir y suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la función de las organizaciones sindicales. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubiesen presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado. Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber causado testimoniado por las investigaciones administrativas. Es importante mencionar que los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Ahora bien, vamos a hablar de las clasificaciones de los sindicatos. Estas clasificaciones se encuentran en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. La primera nos dice de empresas, formadas por trabajadores de diferentes profesiones, oficios o especialidades de una misma empresa o institución. La segunda nos habla de industria, formada por trabajadores de la misma industria o rama, pero de diferentes empresas. La tercera nos habla la clasificación de gremiales, formado por trabajadores de una misma profesión u oficio. Y la cuarta nos habla de los oficios varios, formado por trabajadores de diferentes ramas. Estos se le pueden formar donde no hayan trabajadores de una misma actividad. Ahora bien, todo sindicato goza de personería jurídica por solo el hecho de su fundación y a partir de la fecha de su constitutiva. No obstante, este debe inscribirse en el registro sindical del Ministerio del Trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, según el artículo 364 y 365 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante considerar que para constituir un sindicato, en el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, ordena que éste debe estar conformado por un número no inferior a 25 afiliados y todo sindicato patronal no menos de 5 patronos independientes entre sí. De otra parte, en el artículo 373 y 374 del Código Sustantivo del Trabajo, le asigna 12 funciones a los sindicatos, las cuales son importantes para su gestión y administración. Y por razones de tiempo de esta presentación, los invitamos a que los conozcan en el citado código. Muchas gracias. En el artículo 414 nos habla sobre los trabajadores oficiales, el cual excluye a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército, los cuales no podrían ser parte de un sindicato, y el resto de los trabajadores oficiales se encargan de estudiar las características del trabajo, asesorar a los miembros, representar en juicio a los miembros del sindicato, promover la educación, prestar socorro a los afiliados y ellos pueden construir organizaciones mixtas. En el artículo 417 hablamos sobre las federaciones y confederaciones. Nos expone que todos los sindicatos pueden unirse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales. En el artículo 418 hablamos sobre las funciones de los sindicatos, los cuales pueden ser apelación contra cualquier medida disciplinaria, dirigir controversias sobre alguno de los miembros del sindicato, resolver diferencias entre miembros del sindicato y las organizaciones. En el artículo 420 habla sobre el acta de fundación.
en la cual debe estar incluida los nombres de los miembros, el domicilio de cada organización, la fecha de resolución, fecha del diario en el cual fue publicada, nombre y cédula de cada uno de los miembros del sindicato. En el artículo 428 hablamos sobre las disposiciones finales, que es el Ministerio de Trabajo quien da la reunión del Congreso según la reglamentación conveniente para cada sindicato. En el artículo 430 hablamos sobre las disposiciones generales, la cual nos informa que la Constitución Política prohíbe las huelgas de servicios públicos, ramas de poder público, empresas de transporte cualquier sea marítimo, en tierra o aire, los de servicios públicos y los establecimientos de beneficencia. En el artículo 432 hablamos sobre el arreglo directo, que es cuando se presenta un conflicto colectivo y se debe nombrar un delegado de cada uno para representar las peticiones que formulan los empleadores hacia el empleador. En el artículo 433 nos informa que el empleador debe estar obligado a recibir las peticiones de sus empleados en las 24 horas siguientes para tener conversaciones y diálogos para llegar a puntos o acuerdos. Llegado el caso en que el empleador se niegue, debe ser sancionado entre 5 y 10 veces el salario mínimo legal vigente. En el artículo 435 nos habla sobre la durabilidad, que puede estar el tiempo de las conversaciones de negociación, el cual es inicialmente de 20 días, pero sí se puede llegar a un mutuo acuerdo entre las dos partes. Puede ser más de 20 días calendario para los acuerdos. Nos habla en el artículo 436 que para notificar el acuerdo se debe enviar al Ministerio de Trabajo el respectivo documento o acta donde se informe si fue positivo o negativo el acuerdo y se debe enviar al Ministerio del Trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Juliet Valenzuela Castaño. En este momento le voy a hablar del artículo 444 al 484 del Código Sustantivo del Trabajo. Declaratoria y desarrollo de la huelga. Esta decisión se toma una vez no se haya llegado a un acuerdo total entre las partes, dando a conocer sus diferencias ante un tribunal arbitrario. En el desarrollo de la huelga se elija un representante quien va a ser la persona que va a estar brindando información entre el empleador y el empleado. Esta huelga debe ser de manera pacífica y las autoridades deben velar para que esta así sea. En cuanto a los efectos jurídicos de la huelga, la empresa no puede celebrar nuevos contratos para suplir como tal las funciones que se han dejado realizar a raíz de esta, a menos de que esta función esté afectando directamente la empresa en su economía. Será ilegal la suspensión colectiva del trabajo en varios casos. En estos momentos, pues solamente voy a mencionar tres. Primero, tenemos cuando se trata pues de un servicio público. Segundo, cuando se persigan fines distintos a los profesionales o económicos. Y tercero, cuando se efectuare antes de 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de huelga. Si la huelga se declara ilegal, el empleador podrá tomar la decisión de despedir a los trabajadores que hayan asistido a la misma. Hablando sobre el arbitramiento, artículo 452 o 455, las personas que no pueden ser árbitros son las que hayan interferido indirecta o directamente en alguna de las partes. Y ya hablando del artículo 467 al 480, se define que la convención colectiva del trabajo es la celebración que se realiza entre un empleador y demás partes. Esta convención colectiva se debe realizar de manera escrita y quienes pueden celebrar de la misma son las personas que hayan intervenido en dicha convención. Esta fue la presentación realizada por el grupo C de Derecho Laboral. Muchas gracias, profesor, por la atención prestada y por el conocimiento que nos pudo compartir en este semestre. Hasta luego.